los de redes. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas quienes siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales del Senado de la República y probablemente del canal del Congreso. A nombre del Senado de la República y la Alianza por la Salud Alimentaria, les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado Políticas Públicas para la Promoción de Alimentos Saludables en las Escuelas. Agradecemos al senador Martí Batres Guadarrama, senador Guido Girardi de Chile, diputada Magali López Domínguez del Congreso de Oaxaca y Alejandro Calvillo Una su participación en este foro, que tiene por objeto visibilizar la importancia de la aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación para que en las cooperativas escolares y las inmediaciones de las escuelas se vendan alimentos saludables a niños y niñas. El día de hoy, como parte de nuestro programa, nos acompaña nuestro coanfitrión, el senador Martí Batres Guadarrama, a quien invitaré a dar lectura a su exposición sobre la importancia de la iniciativa a la reforma del artículo 75, no sin antes introducirle con su semblanza. El senador Martí Batres Guadarrama es maestro en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Derecho. Actualmente es doctorante en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social. El senador fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y fungió como primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y posteriormente presidió el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. El senador es Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo y cuenta con 13 libros publicados en diversos temas nacionales. Es actualmente senador de la República por la Ciudad de México, desde donde impulsó la reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, que hoy nos convoca para la regulación de la venta, distribución y consumo de alimentos y bebidas de alto contenido calórico en las escuelas de educación básica. Senador, muchas gracias por su participación y estamos a la escucha de su exposición. Muchas gracias. Saludo Evelyn Núñez. Gracias por esta iniciativa. Saludo al senador Guido Girardi. Saludo a la diputada Magali López Domínguez. Y saludo a Alejandro Calvillo, un activista muy importante de derechos civiles y sociales en nuestro país. Senador Guido Girardi, bienvenido a México por esta vía. Sé que ha hecho una gran labor en Chile también, muy parecida. Estamos viviendo una época de reformas progresistas en México. Es un momento que no habíamos tenido. Es una gran oportunidad. Y en ese marco estamos impulsando diversas iniciativas en todos los campos para mejorar la vida de nuestra gente. Por eso, hace unos días discutimos y aprobamos en el Senado una reforma a diversas legislaciones de carácter educativo para reformar varios preceptos con el objetivo de ponerle un límite, un cerco a la alimentación chatarra, a los alimentos chatarra que se consumen dentro de las escuelas y alrededor de las escuelas y que han sido un factor que motiva procesos de obesidad, sobrepeso, desnutrición en la infancia mexicana. Los datos que tenemos son alarmantes en México. Somos el país primer lugar en consumo de refrescos en el mundo. Somos el primer lugar en obesidad infantil. En nuestro país se ha desatado, como en otros también, pero de manera alarmante en México, el consumo de la alimentación denominada chatarra. De igual manera, la actividad física disminuye cada vez más en las escuelas y en las comunidades. Por otro lado, también tenemos, de acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Salud, el
En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016. De acuerdo con la ONU, México es el principal consumidor de alimentos ultraprocesados. El 40% de las calorías que consumen los niños mexicanos tienen su origen en estos alimentos que se conocen popularmente como alimentos chatarras. A esto habría que agregar que de acuerdo a la última encuesta nacional, el 32% de los niños entre 6 y 11 años de edad presentan sobrepeso y obesidad. Y en el caso de los adolescentes de 12 a 19 años, el 36.3% presenta este problema. Vemos así los efectos negativos de un modelo económico y social que hemos llamado neoliberalismo, que ha fomentado el estallido del consumo de los alimentos chatarra, de la comida rápida y de la alimentación industrializada. Por estos motivos, presentamos una iniciativa de reformas que he mencionado, y dicha iniciativa de reformas contiene 3 elementos fundamentales. Primero, que las autoridades educativas promuevan la prohibición de la venta de alimentos con bajo contenido nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares, así como el establecimiento de expendios de alimentos saludables, así como promuevan también el establecimiento de expendios de alimentos saludables. Segundo, que las cooperativas que funcionen dentro de las comunidades escolares fomenten estilos de vida saludables y promoviendo el consumo de alimentos sanos como frutas y verduras. Y tercero, que en las escuelas se consuman productos de los barrios y comunidades que tengan un contenido nutritivo, pero también un contenido cultural regional. Es sabido que somos un país de frutas. En otros lugares del mundo, un mango, una piña, un melón son alimentos exóticos. Se sabe el altísimo precio que tiene en el mercado una naranja en Estados Unidos, por ejemplo. Pero México produce frutas. Una gran franja de nuestro país es tropical. Produce frutas a bajo costo. Es inadmisible que teniendo una producción de frutas, tenemos un país que en lugar de consumir frutas, consuma alimentos chatarra. Somos un país, por lo demás, cuyas comunidades, muchas comunidades indígenas, otras comunidades rurales e incluso urbanas, generan la producción de alimentos que tienen un contenido nutricional positivo, pero además un contenido cultural correspondiente a sus comunidades y territorios. Consumimos palanquetas de cacahuate, agua de coco, consumimos también, por ejemplo, semillas como pepitas, consumimos también oleaginosas como nueces, cacahuates y otras en forma de dulces típicos regionales. Sin embargo, estos alimentos muchas veces no llegan al interior de las escuelas, son sustituidos por los alimentos chatarra que ahí se distribuyen. Considero de la mayor importancia que el Senado de la República haya aprobado estas reformas, cuyo contenido es sintetizado en estos 3 puntos que describí, y ahora esperamos que la Cámara de Diputados las apruebe. Sabemos que la Cámara de Diputados ha hecho algunas adecuaciones sin alterar el contenido fundamental, pero esperamos que esta reforma ya pase al Pleno de la Cámara de Diputados, se discuta y se apruebe y se envíe la minuta a la Cámara de Senadores para estar en posibilidades de aprobarla antes de que termine este periodo ordinario de sesiones que culmina el próximo 30 de abril. Antes de que sea 30 de abril, queremos que se esté aprobando esta reforma. Es más, el día 30 de abril, como una tradición mexicana, es el Día del Niño y de la Niña,
qué más regalo, qué mejor regalo para niñas y niños que una reforma que ayude a modificar los patrones alimenticios. Estamos en un buen periodo de transición porque además, debido a la pandemia, aún no se regularizan las clases presenciales y eso permitirá una buena transición en los comercios que se encuentran alrededor de las escuelas para que se produzca los elementos necesarios para dar viabilidad a las reformas que he descrito. Esa es la propuesta que hemos hecho y se entrelaza con otras reformas históricas que se han realizado, como el etiquetado en México, que fue producto de una lucha de organizaciones civiles en las que han participado muchas y muchas, como Alejandro Calvillo y muchos otros que han protegido los derechos de las y los consumidores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Agradecemos la presentación de la iniciativa con este resumen que tiene a bien mencionar quiénes son los responsables de regular, que en este caso son las autoridades educativas, lo que tiene que ver con el rescate de las tradiciones culinarias, que también lo retoma esta iniciativa de ley, y por supuesto las modificaciones que se han hecho desde la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el interés superior de la niñez y con un regreso a clases saludable que incluso considera la actividad física. Entonces, pues vamos a estar a la espera y desde este foro haciendo un llamado para que esta iniciativa tenga un buen puerto el día 30 de abril y si no es que antes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la presentación del senador Guido Girardi. El senador Guido Girardi es médico cirujano de la Universidad de Chile, presidente de la Comisión de Ideas de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro de la Comisión de Salud del Senado de Chile. En 1989 fue nombrado director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, o bien juez sanitario, electo diputado en el año 1994 y 1997 con la más alta mayoría a nivel nacional, elegido en el año 2011 como presidente del Senado y en 2017 como vicepresidente del Senado de Chile. Es fundador en 2011 del Congreso del Futuro. Es una instancia que reúne al mundo científico nacional e internacional con la ciudadanía y cuyas versiones son seguidas cada año por millones de personas en todo el mundo. Destaca el activismo del senador Guido en la lucha contra la malnutrición y acceso ciudadano a saber qué comemos. Es autor de la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su publicidad, denominado de etiquetado de alimentos, que es una normativa replicada por distintos países y que esta le valió ser galardonado por la ONU, FAO, con el premio Jacques Duffe en 2018 y 2019, y también por el premio Ciencia de la Paz en 2019, entregado por la Fundación Interamericana del Corazón. Senador, muchas gracias por aceptar esta invitación y le damos paso para que nos exponga la experiencia de Chile para regular la venta, consumo y distribución de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas. Estos aportes son hacia la garantía del derecho a la salud y alimentación de niños, niñas y adolescentes. Le escuchamos. Muchas gracias. El micrófono, Guido. Es que Alejandro me hizo apagarlo hace un rato atrás. Yo quiero, bueno, primero saludar a todos los participantes, a nuestro senador y felicitarlo por esta iniciativa, a la diputada que había impulsado iniciativas tan importantes, a Alejandro, que ya nos conocemos muchos años, hemos recorrido el continente, muchos lugares del planeta, llevando adelante esta iniciativa. ¿Por qué es tan importante esto? Primero porque esto es parte de un modelo más global de desarrollo. Justamente la manera en que se desenvuelve el neoliberalismo tiene que ver con cambiar e intentar modificar la conducta de los seres humanos para consumir bienes que no son necesarios, que no son fundamentales, que están destruyendo el planeta, que estamos viviendo la crisis del cambio climático, está alterando la salud del planeta.
Y no solamente ocurre con los alimentos, sino está ocurriendo con la tecnología, está ocurriendo con lo que comemos, está haciendo que nuestra vida sea adicta a un modelo de consumo, que es muy complejo porque el modelo de consumo, finalmente la manera en que consumimos, tiende a reemplazar una necesidad imperiosa a los seres humanos de darle sentido a la vida y de buscar certezas. Lamentablemente, cuando los elementos de sentido tradicionales, como eran en el pasado fueron las religiones, o siguen siendo para algunos, las ideologías, los mitos, que unían a las personas y trataban de construir visiones comunes del mundo y confianza entre los seres humanos, hoy día están en crisis y la falta de sentido está siendo reemplazada por el consumo. Y el consumo se ha transformado en el elemento de sentido de esta sociedad individualista, donde las marcas se han transformado en los elementos de estatus, en la dimensión aspiracional, en lo que congrega a las personas en un puerto de llegada que define el sentido de pertenencia. Esto es muy grave porque lo que está ocurriendo es una homogeneización de nuestra sociedad mundial en materia de lo que consumimos. Lo que consumen los mexicanos es lo mismo que consumimos en Chile, es la misma basura que consumen en Egipto, en China, y se están perdiendo, como se decía acá, las culturas tradicionales de alimentos que eran saludables y se están reemplazando por basura. Para mí es muy importante que no llamemos alimentos a ver basura, que no podemos tener un doble estándar. Aquí estamos hablando de basura, estamos hablando de elementos que son evidentemente y con evidencia científica dañinos para la salud. Lo segundo, que esto no produce enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles, eso es falso. Estas son las enfermedades más transmisibles de todas porque se transmiten a través de la publicidad, se transmiten a través de la neuromanipulación de las personas y por lo tanto son las más transmisibles de todas. Es una lucha que hemos dado hace muchos años de impedir que se sigan llamando enfermedades crónicas no transmisibles las consecuencias de este modelo de consumo que son la hipertensión, la diabetes, el cáncer, que son las enfermedades cardiovasculares, que son los accidentes vasculares encefálicos, entre otros, o el Alzheimer, que están producidos por estas enfermedades. Luego tenemos que esta obesidad y lo que produce esta alteración de la alimentación, esta malnutrición, este alimentarse con basura, es adictivo. Está absolutamente demostrado que nuestro cuerpo es creado, libera dopamina, porque en el pasado tuvimos que sobrevivir en un mundo de escasez. Era muy difícil encontrar una fruta madura hace 2 millones de años. Era muy difícil alimentarse y tener una presa, cazar un animal o comer un desperdicio que había dejado otro animal, otro predador. Era algo muy complejo y difícil. Y tu cuerpo creado libera dopamina para que te lo comas todo y comas mucho porque no sabes en cuánto tiempo más vas a comer. Entonces, la industria está usando esos mecanismos evolutivos para hacernos adictos a la sal, al azúcar, que hoy día está en todas partes. La tecnología permitió que algo que era escaso en el pasado, por ejemplo, el azúcar están los azucareros, en los sales están los saleros, y le está poniendo a todos los productos sal y azúcar para cazar a las personas y más encima le agregan otros elementos que son adictivos, que son juegos, que son imágenes de caricaturas, de colores, para de verdad ser verdaderos cazaniños. Por eso que yo he dicho que estas empresas son una suerte de pedófilos del siglo XXI, son los abusadores de los niños que violan sus derechos fundamentales, violan los derechos fundamentales, los derechos humanos, la salud, atentan contra todos los tratados internacionales de los niños y niñas al favorecer la publicidad mentirosa, engañosa, para modificar las conductas de niños que eran saludables por conductas que no son saludables, donde tenemos toda la evidencia científica que eso altera la vida y la salud de los niños y niñas, no solamente los hace adictos, sino que los hace enfermos, porque lo decía, es una enfermedad. Y por último, está demostrado hoy día que la epigenética actúa y quiere decir que cuando un niño es obeso, producto de comer esta comida basura, lo va a transmitir a las generaciones futuras. Y por lo tanto, no solamente estamos hablando de la responsabilidad para con uno, sino que está hablando para la relación con una solidaridad intergeneracional. Nosotros no solamente estamos transformando el futuro en el basurero del presente, destruyéndolo sin ninguna conciencia, sino que estamos traspasando genéticamente una carga de enfermedad de esta generación a la futura que va a generar una situación muy
inequitativa, muy desigual respecto a futuras generaciones. Y por último, esto altera los biomas, que son este nuevo componente de la salud, que son las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que producen el 40% de las moléculas que están en nuestra sangre. Todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos más bacterias que células propias, y estas bacterias son un segundo cerebro, un segundo sistema inmune. En el cuerpo humano solo el 1% de los genes del cuerpo humano son genes humanos, el 99% son bacterianos, y hoy día hay cada vez más evidencia que estas bacterias son fundamentales para el estado de ánimo, para producir enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple, los cánceres, tienen que ver con el desbalance de las bacterias que están alteradas justamente cuando se comen alimentos basura como la sal, grasa, azúcar y otros. Y por último, si yo quisiera agregar, estamos en un mundo pandémico y que va a continuar producto de la degradación ambiental, y el tener obesidad aumenta el riesgo, al doble el riesgo de morir por COVID, y aumenta el doble el riesgo de ser hospitalizado por COVID. De hecho, los jóvenes que están muriendo hoy día por la nueva variante, que es la variante brasileña, de la B1, fundamentalmente los que mueren y los que sufren complicaciones son los niños o adolescentes o niñas adolescentes obesas. Por lo tanto, esto es muy grave y por lo tanto es una prioridad del planeta. Además, es un gigantesco negocio, porque aquí hay una colusión, en cierta manera, con los que producen esta basura, Nestlé, Kellogg, que son estas empresas que no han tenido ninguna ética, que han engañado a las familias durante años vendiéndoles cereales que eran basura, y lo siguen haciendo, con las grandes corporaciones de la comida chatarra, pero también con el laboratorio. Porque la manera de resolver esto no es cambiando los hábitos alimentarios, es generar un gigantesco negocio de tratamiento de las consecuencias de esto. Y la industria farmacéutica vive de la generación de estas enfermedades, y por lo tanto es una absoluta irracionalidad. 2/3 de las personas que mueren en Chile y en México tienen que ser muy parecidos, están muriendo por enfermedades como complicación, hipertensión, diabetes, como infarto, accidente vascular y cáncer. El cáncer va a ser la primera causa de muerte, y el desafío y el drama que 2/3 o 70% de estas enfermedades, como hipertensión, diabetes, como infarto al cerebro, infarto al corazón, se podrían evitar, y la mitad de los cánceres, cambiando este ecosistema de modelos de consumo alterado. Ahora, lamentablemente, el estatus es lo que mueve a las personas, y hoy día los alimentos, la gente no está comiendo alimentos, está comiendo estatus, está comiendo marcas, está comiendo sentidos de pertenencia. Por eso que regular la publicidad es tan importante, porque es el vehículo de transmisión. Así como cuando queremos cerrar la cadena de transmisión del COVID, tenemos que hacer distanciamiento social, tenemos que hacer lavado de manos, uso de mascarilla, trazabilidad. Cuando hablamos de esta enfermedad, lo que tenemos que hacer es cortar la cadena de transmisión a través de la publicidad. Esta es una pandemia silenciosa, pero es más brutal que el COVID. Cuidado. Al año mueren 41 millones de personas como consecuencia de la malnutrición. Mueren 112.000 personas todos los días, mucho más que el COVID. Y luego, cerca de 40.000 son jóvenes que mueren todos los días por infarto, accidente vascular, cáncer, complicación, hipertensión y diabetes, que no debieran morir porque son jóvenes. Por lo tanto, ¿por qué esta es una pandemia silenciosa sin mata más que el COVID? Yo estoy muy de acuerdo que el COVID genere toda una preocupación, una acción concertada de toda la humanidad. Tenemos cuarentena, Senador, tenemos acciones. ¿Sí? disculpe, estamos rebasados en el tiempo. ¿Pudiera ir cerrando la participación? Muchas gracias. Nosotros entonces hicimos en el año 2007 una ley que buscaba establecer primero un derecho humano, el derecho a saber. El sello negro establece un derecho a saber, porque hasta un niño de 6 años puede leer una etiqueta. La industria se ha dedicado a tener etiquetados que sean incomprensibles, para poder poner basura dentro de un envase sin que nadie sepa. Lo segundo, que si tienes sello negro porque tienes derecho a saber, eso que te están vendiendo es basura porque tiene un sello negro que muestra que tiene niveles altos y exagerados de sal, grasa y azúcar y calorías que son dañinos para la salud. Si tiene sello, no puede tener publicidad, porque eso sería publicidad engañosa. Y por lo tanto tiene prohibición total de tener publicidad en la televisión, de tener animaciones, de tener juegos, caricaturas. Como no son alimentos y son basura, no se pueden vender en colegios. Y no pueden haber compras públicas del Estado hacia alimentos que son basura. Y luego, ahora estamos tratando de aplicar impuestos a los alimentos con sello,
para que sea un desincentivo. ¿Por qué? Porque si la industria se reformula, y en Chile se ha reformulado cerca de un 30% de la industria, si la industria se transforma de industria basura y criminal en basura decente y saludable, entonces puede eliminar los sellos y recupera su derecho a tener publicidad, a tener animaciones, a tener compras públicas del Estado y a no tener impuestos. Tenemos que tener desincentivos e incentivos. Y esto tiene que estar acompañado de otras cosas. Nosotros estamos ahora promoviendo una ley de obligación de 1 hora diaria de actividad física para todos los niños y niñas en el país. Si no hay actividad física, esto no se va a resolver. No basta con cambiar el ambiente obesogénico, tenemos que también ir a fomentar la actividad física. La actividad física permite generar endorfina. Al tener endorfina, los niños tienen menos ansiedad, menos angustia, necesitan los adolescentes menos marihuana, menos tabaco, menos alcohol, son más pacíficos. Además, está demostrado que hacer 1 hora diaria de ejercicio aumenta las interconexiones sinápticas y el desarrollo neuronal, por ejemplo, y por lo tanto la capacidad intelectual, y disminuye la obesidad. O sea, son temas que tienen, nosotros además tenemos una ley para obligar de consumir 2 litros de agua diaria. En Chile el agua se puede tomar de la cañería y por lo tanto las personas tienen que tomar 2 litros de agua diaria. En Chile solo el 20% toman más de 2 litros de agua. Y por último, estamos usando una tarjeta verde, porque hoy día una alimentación saludable en Chile y seguramente en México es más cara que comer basura, pero las consecuencias las va a pagar después. Por lo tanto, tenemos una iniciativa, una tarjeta verde, que solo se puede comprar en ferias y en mercados donde hay fruta y verdura, que tiene que tener encadenamiento productivo con la pequeña agricultura familiar campesina, porque solo el 20% de los chilenos consumen las 5 porciones de fruta y verdura. O sea, esto tiene que ser un ecosistema integrado y tiene que además haber educación en los colegios respecto a las consecuencias de comer basura y los beneficios de comer alimentos saludables. O sea, tenemos que poner a la sociedad, porque así como hemos visto, estamos enfrentando esta pandemia, esta otra pandemia es una pandemia silenciosa. Es una pandemia creada por los intereses económicos y por lo tanto es muy importante que la abordemos, porque además esta pandemia de malnutrición está afectando al planeta, porque por ejemplo no podemos seguir comiendo carne, grasa, no podemos seguir sustituyendo los bosques y la Amazonía para plantar alimentos que van a ir en detrimento de la salud y en detrimento de la vida de la persona. Por eso yo primero quiero felicitar a Alejandro, porque con Alejandro llevamos 10 años tratando de impulsar esto en México, lo hicimos en Perú, lo hicimos en Uruguay, lo estamos haciendo en Canadá, lo estamos haciendo en Israel, en este momento estamos impulsando estas leyes en Argentina, estamos bien avanzados, y el hecho de que ustedes hayan aprobado esta ley en México es un tremendo apoyo a esta iniciativa, y Latinoamérica va a ser el primer continente que va a poder declararse por lo menos libre del abuso de estas empresas criminales, de estas empresas que matan niños, que engañan niños, son como las tabacaleras, con las mismas prácticas mentirosas, con los mismos estudios falsos, y por eso es que bueno que México se ha puesto también a la cabeza de esta iniciativa y que el Congreso mexicano ha derrotado a estos lobbies, que son lobbies gigantescos. Lo hemos vivido en carne propia en Chile y ustedes lo han vivido en carne propia en México, por eso que me parece tan importante. Nuestro segundo paso es ir a otros lugares. A mí me ha tocado estar en 30 países y espero que podamos avanzar, porque creo que así como la pandemia es un problema global, esta pandemia silenciosa, que mata más que el COVID, es más perversa porque está creada intencionalmente por la gran industria de la comida basura, a sabiendas que está produciendo un daño gigantesco a la humanidad y que va a tener consecuencias futuras muy dramáticas. Senador, muchas gracias por su participación. Coincidimos en esta progresividad de derechos necesaria para los niños y las niñas, que ha sido recomendación del Comité de Derechos de Niños y Niñas a nivel internacional, tanto la regulación de publicidad como el acceso a alimentos saludables en las escuelas, así como el agua potable. Consideramos que todos los trabajos impulsados, no solamente desde el Senado en Chile, sino desde el Congreso del Futuro, desde donde muchos y muchas tomamos inspiración para el diseño de políticas públicas, sigan avanzando en ese sentido y, como bien dice, sea esta la primera región que aborde de manera integral las políticas públicas para una alimentación adecuada. Y bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la participación de la diputada Magali López Domínguez, quien nos acompaña
con su ponencia muy interesante, que ahora vamos a dar el título, pero bueno, vamos a dar lectura a su semblanza. La diputada Magali López Domínguez es diputada en el Congreso del Estado de Oaxaca por el Partido Morena, desde donde preside la Comisión Permanente de Derechos Humanos e integra las comisiones de Justicia, Igualdad de Género, Medio Ambiente e Infraestructuras. Ella es abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha propuesto y promovido acciones legislativas que por el contenido de progresividad en derechos humanos han generado en todas las ocasiones polémica en la opinión pública. Entre ellas encontramos, por supuesto, lo que hoy nos convoca, la iniciativa que promovió para la prohibición de la venta, distribución y consumo de alimentos chatarra a menores de edad, y que esta misma encontró eco en otros congresos locales, como el Congreso de Tabasco, y también entre otras iniciativas que ha promovido la paridad de género en elecciones bajo sistemas indígenas, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en su entidad. Destacamos que dentro de sus luchas sociales se destaca su participación en el movimiento social y magisterial entre el año 2006 y 2007. Hoy la diputada Magali nos expone el tema Iniciativa de ley aprobada en el Congreso de Oaxaca para prohibir la venta y distribución de comida chatarra y bebidas azucaradas a niños, niñas y adolescentes, y su exposición tendrá un tiempo de 7 minutos. Gracias, diputada, la escuchamos. Muy buenas tardes, Evelyn Núñez. Buenas tardes, senador Martí Batres, senador Guido Girardi, compañero Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Les agradezco la oportunidad de participar en este foro. Antes de mi participación, quiero felicitar brevemente al senador Martí Batres y a las y los senadores que tuvieron a bien votar la iniciativa a favor. Este es un paso muy importante porque agradezco que se ocupen de la salud de la infancia en México. El tema de este foro debe ser considerado de prioridad en el contexto de la pronta reanudación de las clases presenciales en distintos estados. Tal vez esta iniciativa llegue un poco tarde a Campeche, pero ya viendo un dictamen, espero que la Cámara de Diputados pueda aprobarla. Necesitamos que aprueben esta reforma antes de que concluyan el periodo de sesiones, como bien lo manifestaba el senador Martí Batres. Necesitamos que alejemos a nuestros niños de estos ambientes obesogénicos que existe alrededor de las escuelas, lamentablemente en todo nuestro país. Ponderamos como positivo que la propuesta incluye como obligación de las autoridades educativas el promover el establecimiento de expendios de alimentos saludables, de preferencia producidos en la vecindad, región o barrio de cada plantel. Sino esta medida no solamente beneficia a la salud de la comunidad, sino también fortalece las economías locales. Es muy importante que en estos tiempos de pandemia promovamos la salud sana y el consumo local. También consideramos como positivo que se haya incluido que la Secretaría de Salud Pública promoverá que las cooperativas cumplan la obligación de brindar comida sana y distribuyan productos del barrio, vecindad o región, incluyendo las frutas y verduras, que también beneficiará la salud de la comunidad escolar y la economía local. Seguramente ustedes saben que en el estado de Oaxaca entró en vigor en septiembre del 2020 una reforma legal que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados de alto contenido calórico a menores de edad. Esta prohibición no solo es en las escuelas y también no solamente alrededor de las escuelas, sino que es en todo el estado. En Oaxaca está prohibido vender este tipo de productos a menores de edad. Los industriales de los refrescos y los alimentos envasados reaccionaron de inmediato. Entre otros aspectos, argumentaron que la medida atenta contra la libertad, pues impide la venta de productos lícitos. Por supuesto, no toman en cuenta que por razones de salud pública existen ciertas restricciones gubernamentales legítimas para la libertad de vender ciertos productos lícitos,
como el alcohol y como el tabaco, que no pueden ser distribuidos entre menores de edad. Pero el argumento deja al descubierto lo que realmente temen los grandes empresarios de la industria alimentaria: la pérdida de la libertad absoluta de la que han gozado prácticamente sin restricciones reales por parte de ningún gobierno, utilizando para ello los enormes recursos de los que disponen como dueños de grandes capitales transnacionales. Basta recordar que recientemente en el Ayuntamiento de Bogotá, varios concejales se dispersaron de participar en la discusión sobre una medida similar, debido a que en sus campañas electorales habían recibido financiamiento de la industria refresquera. Es decir, ocupan sus cargos gracias al dinero de las grandes empresas y entonces le deben lealtad. En Oaxaca, la reforma del artículo 20 bis a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes prohíbe la distribución, venta y regalo a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. También lo prohíbe para cualquier público, incluidos los adultos, en instituciones educativas públicas y privadas, en instituciones de educación básica y media superior. Con el ejemplo de la reforma al artículo 75, pienso que podríamos reforzar la medida oaxaqueña con la prohibición de la venta a cualquier público en las inmediaciones de las escuelas, como sucede, por ejemplo, con la venta de bebidas alcohólicas. Hoy el gobierno del estado de Oaxaca se ha negado a acatar las prohibiciones, ganada en el Congreso del Estado la batalla legislativa. Recientemente iniciamos una batalla jurídica, en principio mediante el sistema no jurisdiccional, que me parece francamente absurda. Obligar a que un gobernante, un servidor público cumpla la ley cuando constitucionalmente ya está obligado a ello, obligarle a que cumpla con su obligación de proteger y defender los derechos relacionados con la salud del pueblo que le contrató para servirle, en lugar de defender los intereses económicos de los industriales que el funcionario admite defender. Esto es absurdo, pero es lo que nos ha tocado hacer aquí en el estado de Oaxaca. Es una batalla ganada de antemano. Desgraciadamente, el sistema jurídico está lleno de entresijos técnicos y el secretario tiene a su favor a una de las industrias más poderosas del mundo, que obtendrá dinero con el tiempo que logre retrasar las determinaciones finales y por ello está tan interesada en intervenir en los procesos aún a costa de la salud de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es muy importante impulsar este tipo de medidas legislativas. Tenemos que trabajar mano a mano, tiene que haber voluntad de los padres de familia, de las asociaciones civiles, de quienes yo agradezco profundamente el respaldo y el apoyo que han dado a esta adición a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca. Tenemos que seguir trabajando, la lucha no es fácil. En Oaxaca dimos un paso muy, muy importante, sin embargo, falta que se fortalezca y sobre todo que se implemente, que se lleve a cabo la prohibición de venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, que la respete el gobernador y también que dé cumplimiento al secretario de Salud. Sería mi participación. Muchas gracias. Diputada Magali, muchas gracias por su exposición. Reiterar lo que se ha dicho en diferentes espacios, que ningún interés económico, político, debe de estar por encima del interés superior de la niñez, que ha sido reconocido en el artículo 4 de la Constitución hace ya 10 años. Así es que estamos juntos en esta batalla. Recordemos también que las empresas y las industrias de alimentos y bebidas tienen una corresponsabilidad mandatada por la Convención sobre los Derechos del Niño para la garantía, promoción y respeto de todos los derechos. Así es que nos sumamos a este llamado para que este interés económico no supere el interés de la niñez a la salud y a la sana alimentación. Esperamos que las noticias en la próxima legislatura, porque sabemos que también concluye su periodo legislativo para usted, pues sean
que se aprueben y que se garanticen lo que determinó ya la ley. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a dar paso a nuestro último ponente en esta primera ronda que es de exposición. Damos la bienvenida a Alejandro Calvillo Una. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue asociado del Programa de Altos Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México y cursó estudios iniciales de posgrado en Filosofía en la Universidad de Barcelona. Es fundador y actual director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los consumidores, desde donde ha investigado e impulsado campañas públicas sobre el etiquetado frontal de alimentos en productos ultraprocesados, el impuesto a las bebidas azucaradas, el impacto de la publicidad de alimentos y bebidas de bajo contenido nutricional en los hábitos alimentarios y en la salud de niñas y niños, así como los efectos de la epidemia de obesidad y diabetes en México, a lo que se ha sumado, por supuesto, los efectos de esta epidemia relacionado con el COVID-19. Él es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet, forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, un órgano de World Public Health Nutrition Association, y es integrante de Consumers International y su grupo de expertos en alimentos en esta organización internacional. Alejandro, bienvenido. Él nos va a hacer una exposición sobre el fallido proceso para la prohibición de venta, consumo y distribución de alimentos y bebidas ultraprocesados en las escuelas y los intereses detrás de las iniciativas promovidas en sexenios anteriores. Muchas gracias, Alejandro. Te escuchamos. Muchas gracias, Evelyn, y un gusto estar aquí con el senador Martí Batres, con la iniciativa que ha presentado, con Guido Girardi, que bueno, ya se ha leído toda su trayectoria, y con la diputada Magali López, un gusto compartir con ella, que ha hecho una iniciativa que yo creo que es de vanguardia a nivel internacional. Entonces, traigo una presentación, no sé si podemos irla viendo rápida. Toda propuesta de política pública, ¿no?, debe presentar su razón de ser, ¿no? Si vamos a la siguiente, yo quisiera dar algunos datos, hay miles de datos. Si puedes pasar a la siguiente, Evelyn. Yo me iría a lo que viene abajo, ¿no? El último dato, 1 de cada 2 niños y niñas nacidos a partir del año 2010 se calcula que va a desarrollar diabetes en este país, ¿sí? El mismo dato es con las personas que viven en Estados Unidos de origen mexicano. Y el mismo dato también es con la población de origen afroamericano. 1 de cada 2. O sea, no hay sistema de salud que pueda con esto. En este momento somos el país con población numerosa, digamos, de más de 50 millones de habitantes, con más muertes, ¿sí?, por 100,000 habitantes por diabetes en todo el mundo. Hay pequeñas islas del Pacífico que tienen índices mayores, pero en población numerosa esta es la realidad. Si vamos a la siguiente, desde hace años, yo diría hace 15 años, el Instituto Nacional de Salud Pública, estudiando escuelas públicas permanentemente todos los días del sur de la Ciudad de México, en la delegación de Tlalpan, ¿sí?, llegaba a la conclusión en sus estudios que las escuelas tenían ambientes obesogénicos. Nosotros hicimos una traducción de esto y dijimos, las escuelas son fábricas de obesos. O sea, los niños llegan a consumir hasta 500 calorías, más de 500 calorías dentro de la escuela. Esto sin contar el desayuno, sin contar la comida, sin contar si comen algo entre comidas en la tarde y sin contar la cena, ¿no? Entonces, los niños entran a primero de primaria, son más o menos 5% con sobrepeso y obesidad. A lo mejor ha aumentado un poquito más en los últimos años. Y de sexto de primaria ya más del 30% están saliendo con sobrepeso y obesidad, para lograr México uno de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo. La siguiente, por favor, Evelyn. Bueno, las recomendaciones vienen desde 2004. La Organización Mundial de la Salud hace una estrategia global para régimen alimentario, ya para enfrentar esa epidemia de obesidad global que ya se veía en todo el mundo, ¿no? Y
Bueno, pues todas estas políticas están dirigidas a garantizar el derecho a la salud y la alimentación, facilitar las decisiones saludables de los niños y las familias, promover y facilitar la adopción de hábitos alimentarios y fortalecer los sistemas alimentarios locales. Vamos a la siguiente. ¿Se puede pasar la siguiente, Evelyn? Bueno, tenemos más de 10 años con lineamientos establecidos para alimentos y bebidas en las escuelas. 10 años de que no se cumple lo que está establecido. ¿Sí? Esta es una foto del Palacio de Minería con todos los secretarios de salud y todos los secretarios de educación de todos los espacios, de todos los estados de la República. Fueron 6 meses de batallas campales en los medios de comunicación de la industria diciendo que esto era un absurdo, que no tenía sentido, que, bueno, se lograron los lineamientos. Los lineamientos quedaron en el papel. Nos vamos a la siguiente. Se presenta aquí un documento de las propuestas de lineamientos. Ahí ven ustedes la fecha, junio 3 de 2010. Vamos a la siguiente. Bueno, cuando estuvo en consulta pública, este es nada más uno de los comentarios vertidos por una empresa, Coca-Cola, porque se puso a consulta pública por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. ¿Qué decía Coca-Cola? Decía que estos lineamientos para garantizar a que los niños tuvieran alimentos saludables en las escuelas era anticonstitucional, ¿no? O sea, Coca-Cola defendiendo la Constitución mexicana. Bueno, este absurdo era con México, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? Y yo cada vez que puedo se lo pongo en la cara al Consejo Coordinador Empresarial. Ellos se manifestaron en contra de regular los alimentos en las escuelas. O sea, eso es un delito totalmente, porque ya estaban los datos. En 2006, México aparecía con el mayor crecimiento de sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo, ¿no? Y ahí estaba el Consejo Coordinador Empresarial diciendo que no, que esto era anticonstitucional. La siguiente, por favor. Y aquí, 3 años después, aparece Peña Nieto presentando la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Curiosamente, ahí parado al lado, del lado derecho, el segundo, es el CEO, el directivo de Coca-Cola, invitado a la presentación de la Estrategia para combatir la obesidad. Y ahí se establece la prohibición de la venta de estos productos en las escuelas e incluso que las escuelas que no cumplieran podían ser sancionadas. Vamos a la siguiente. Nosotros abrimos este espacio en la web que se llama Mi Escuela Saludable, donde informamos de cuáles eran las regulaciones que no estaban cumpliendo y invitábamos a la gente a reportar, ¿no? En qué escuela, que si en la escuela de sus hijos o el maestro en su escuela, si había comida chatarra. La siguiente. Este es el reporte de 2018-2019, con geolocalización de las escuelas. Pueden ustedes ver que estaba, y es un sitio web que mucha gente no conocía, era gente que caía ahí, era gente que se interesó en eso, ¿no? Pero todo, o sea, teníamos reportes, porque también pusimos el reporte de que si en su escuela se están siguiendo los lineamientos, lo pudiera reportar, ¿no? Eran un par de escuelas las que habían reportado. Ahí creo que son las que están en color naranja, eran 3 o 4 escuelas. La siguiente. Y esto era, ¿no? Son los datos, ya no voy a seguir las diapositivas, ¿no? Pero ahí ven, 74% de las escuelas, ¿no? De la plataforma Mi Escuela Saludable reportaban que se vendían refrescos, 98 decía que se vendía comida chatarra. Y aquí el tema es que todo evento que sucede en una escuela, todo evento que tiene que ser regulado por la institución, tiene que ser un evento académico, tiene que ser un acto educativo. Es decir, lo que se permite vender en las escuelas está educando a los niños sobre qué alimentos son los adecuados para los niños. Entonces, todo esto es un negocio de miles de millones de pesos, ¿no? Que las empresas no quieren dejar, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, si vamos muy rápido, Evelyn, a la siguiente,
en 9 escuelas de la Ciudad de México, Cuernavaca, San Luis Potosí, apoyados por una institución del gobierno de Canadá. La siguiente, tuvimos una aprobación del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública sobre la metodología. Tuvimos un cuerpo de asesores internacionales para hacer este estudio, es un estudio científico, y bueno, lo que vimos es que es un desastre lo que está pasando en las escuelas, ¿sí? Y que ahí hay una responsabilidad del Estado, ¿no? En garantizar, primero, que haya alimentos saludables y segundo, en educar a los niños. En Japón, los niños se les enseña a distinguir 60 sabores diferentes de su cocina, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que no se puede educar en la escuela sobre los alimentos de nuestro país, con la gran diversidad de frutas, de verduras, de platillos. Tener los talleres de cocina que existían en las secundarias, ¿no? Que existían en muchas primarias, pues hay que recuperarlos. Tener las cooperativas, las visitas, por ejemplo, que hacen en las escuelas, que se venían haciendo hasta antes de la pandemia, salían de la escuela y los llevaban a visitar una fábrica de Bimbo, una planta embotelladora de Coca-Cola. Bueno, no, pues ¿por qué no los llevas, ¿no? A un huerto y haces que los niños participen en la cosecha o en la siembra, ¿no? Están los huertos escolares también, que han sobrevivido algunos y se deberían de promover en aquellos espacios escolares donde se puede. Pequeños huertos pueden funcionar. Es decir, aplaudimos esta iniciativa del senador Batres, estamos detrás de ella, estamos también detrás de que se cumpla, ¿no? Lo que ya se aprobó en Oaxaca por la iniciativa de la diputada Magali López, y tenemos que avanzar porque este país no es viable no solamente en términos de salud, sino tampoco es viable en términos económicos con una población enferma. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación y por compartir este estudio que está disponible en el sitio web Mi Escuela Saludable. Ahí pueden ver todo lo que la sociedad civil y niños, niñas, adolescentes, toda la comunidad escolar ha reportado sobre el cumplimiento de los lineamientos y pues sin duda es una evidencia más sobre la necesidad de que existan lineamientos, garantías, que la prohibición esté basada en las NOMS, como la NOM 051 de etiquetado, y que esto sea el norte para regular la venta, distribución y consumo en las escuelas, o como bien apunta la diputada Magali, en cualquier establecimiento público o de las instituciones de gobierno o de las escuelas. Entonces, que este sea nuestro norte y pues sin más, vamos a pasar a la ronda de conclusiones con un tiempo máximo de 5 minutos en el orden en el que fueron dándose las participaciones, recomendaciones para que esta iniciativa se apruebe, ventajas y los puntos que deseen destacar sobre los temas expuestos. Agradecemos entonces la participación en primer lugar de estas conclusiones del senador Martí Batres. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad son tiempos cortos los que tenemos y son muchos temas los que se involucran de manera colateral, pero quiero centrarme en uno. Esta lucha por la alimentación sana, por el ejercicio real de los derechos de la infancia de acceder a alimentos sanos, es una lucha cívica, es una lucha social, es una lucha política también. Y me centro en esto. En efecto, toda esta oleada neoliberal desató una economía salvaje, donde lo que importa es el consumo, la venta, la ganancia. Así, la obesidad estalló prácticamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y se extendió a muchas regiones del mundo. La pandemia, sin embargo, reveló dramáticamente la letalidad de los alimentos chatarra. Es precisamente en este contexto que empiezan a tomarse muchas decisiones y especialmente
una batalla en contra de los alimentos chatarras y en contra de los grandes, poderosos consorcios que los producen y los promueven. Son alimentos mortales y esa conciencia se ha tenido ahora por el grado de comorbilidad traído a todos estos alimentos chatarras. Ahora bien, nosotros vivimos en años pasados de esa manera muy cercana a esa asociación de estos grandes consorcios que producen alimentos chatarra con el poder político. De hecho, en el año 2006, algunos de estos grandes consorcios, y no solo extranjeros, sino también nacionales, estuvieron en la contienda, muy presentes en la contienda, en la campaña del 2006 y también en el apoyo al fraude electoral de entonces. Eso que dice la diputada Magali, que ocurre a nivel local en Oaxaca, donde compañías refresqueras financian campañas de legisladores, ocurre también en un macro a nivel nacional y ocurrió, por lo menos en el contexto de la campaña de 2012, sobre lo que hubo muchos datos. ¿Qué puede hacer un gobierno que resulta del financiamiento de estos grandes poderes fácticos? Tiene las manos atadas, no puede hacer nada, tiene la boca tapada y tiene las manos pintadas de dinero generalmente. Por eso es tan importante esta reconstrucción de la autoridad del Estado por encima de estos poderes. Una autoridad que se perdió, que se fue diluyendo, porque estas compañías le tronaban los dedos a los gobernantes para que hicieran lo que ellos querían o necesitaban. Combatir esos poderes ha implicado reconstruir la autoridad del Estado. No deja de ser sintomático que reformas como el etiquetado, que han sido promovidas desde hace muchos años por organizaciones de la sociedad civil, se aprobaron justo ahora, que hubo un cambio en la correlación de fuerzas en el país y en el Congreso, precisamente cuando fue derrotado el bloque neoliberal. Pero bueno, lo que se ha hecho es apenas el comienzo. Es plausible que se haya aprobado la reforma del etiquetado, es un paso gigantesco, pero hay muchas medidas que tomar para poner en orden estos grandes poderes. La reforma que he presentado busca poner en práctica medidas concretas para que el discurso pueda bajar a la realidad. Se trata de que los niños, a la hora de su descanso, a la hora de su recreo en las escuelas, acudan a sus cooperativas y consuman alimentos sanos, frutas y verduras. Si los niños tienen bajo la posibilidad de su acceso inmediato el consumo de alimentos chatarra, si no solo no se controla, si no solo no se impide, sino que además se promueve, pues seguramente lo seguirán consumiendo aunque haya campañas publicitarias, campañas gubernamentales en contra de dicho consumo. Es necesario tomar medidas para que cuando el niño baje a la cooperativa escolar pueda comprar una naranja, un mango, una jícama y no alimentos chatarra. Es importante que cuando el niño salga de la escuela y se encuentre con una tienda enfrente, a un lado, a una cuadra, o incluso hasta con comercios en vía pública no formales, pueda consumir alimentos sanos, frutas, verduras, semillas y no alimentos chatarra. Esto hace urgir la presencia del Estado, de la autoridad a nivel micro, escuela por escuela. Eso es lo que estamos planteando y queremos darle esta herramienta al gobierno de la República. Quiero hacer un llamado, reiterarlo que hice al principio y se ha respaldado aquí, a nuestras compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados para que no se tarden en aprobar esta reforma. Ya le hicieron modificaciones en las comisiones,
Nos hubiera gustado que no le hicieran modificaciones para que llegara más rápido al Senado, o más bien para que llegara directamente al gobierno de la República. Si no le hubieran hecho modificaciones, hubiera llegado directo al gobierno de la República. Hicimos este llamado en su momento. Bueno, ellos ya decidieron en el marco de sus facultades hacerle modificaciones en las comisiones. Eso hará un poco más tardado el proceso. Pero si ya le hicieron modificaciones, pasen ya al Pleno el dictamen para que ya se apruebe y pueda regresar al Senado y se apruebe rápidamente en el Senado para que se envíe al gobierno de la República para su promulgación y publicación antes del 30 de abril. Porque si no, de otra manera, si se tardan en la Cámara de Diputados y nos envían demasiado tarde la minuta correspondiente, nos iremos hasta septiembre para su aprobación. Y como aquí se ha dicho, si van a empezar a funcionar algunas escuelas en estados donde ya están en semáforo verde, ya tiene que ser sobre nuevas bases. Hay que modificar esta ruta, que no sea una fatalidad. Los datos que nos ha dado aquí Alejandro Calvillo, que no lleguemos a tener una población 50% diabética dentro de 45 años. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Pues hacemos eco a este llamado y esperamos que la aprobación con estas modificaciones se apruebe en el Pleno y tengamos esta reforma antes de que termine este periodo legislativo. Vamos a dar paso a las conclusiones del senador Guido Girardi. Agradecemos tenga una participación de máximo 5 minutos. Muchas gracias, senador. Le escuchamos. ¿Puede abrir su micrófono, senador, por favor? Sí, no, yo creo que lo que estamos haciendo no es el punto de llegada, es el punto de partida. Y si queremos cambiar la realidad de nuestros países latinoamericanos, queda un tremendo esfuerzo por delante, porque esto además afecta a los sectores más pobres, más vulnerables. Cuando tú hablas de obesidad, la obesidad es casi el doble en los sectores de bajo ingreso que con menos de 4 años de educación que los que tienen más de 10 años de educación. Cuando tú hablas de carga de enfermedad de infarto, los infartos son más del doble en las personas de bajo ingreso que las personas que tienen ingresos acomodados. Lo mismo sucede con la diabetes y la hipertensión. Esto es un problema social. Entonces, tenemos que enfrentar una política de prevención a futuro. Ningún país va a poder pagar los costos que significa aceptar esta carga de enfermedad. Es inviable, es inmanejable. Yo creo que tenemos que agregar a estas restricciones de publicidad una política de impuestos. Nosotros hicimos un estudio en Chile, que Alejandro lo conoce, que los impuestos disminuyen, no solamente recaudan una cantidad muy importante de recursos, sino que disminuyen, por ejemplo, 60% de todos los nuevos casos de diabetes. Por lo tanto, es muy importante avanzar en otras iniciativas. Y yo me dedico mucho a los temas de inteligencia artificial. Hoy día la neuroprogramación y la publicidad digital es muy compleja, porque no la vemos, porque está personalizada en los niños. Los niños ven ellos la publicidad, pero yo no veo la publicidad que están recibiendo mis hijos a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok. Por tanto, tenemos que enfrentar también la regulación de publicidad en las plataformas y establecer normas en las plataformas, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad de avanzar en esto. Entonces, yo creo que es muy importante que los países que hemos logrado avanzar con la Cámara de Diputados de México, con el Senado, nos asociemos y trabajemos juntos, porque estos son problemas que son supra-Estado nacional, ¿no? Estos problemas no son del Estado nacional, son problemas globales, porque si el territorio de vida del futuro ya va a ser el ciberespacio, cada vez más vamos a vivir ahí, cada vez más nos vamos a educar, estudiar espacios de ocio como Netflix, como Spotify, cada vez más la vida va a transcurrir en un territorio que no es el Estado nacional. Si no regulamos el ciberespacio, si no regulamos las políticas, las plataformas, evidentemente no vamos a lograr los objetivos que estamos buscando. Por lo tanto, a mí me parece que queda
desafío muy importante por delante. Y creo que lo que hemos hecho con Alejandro, con Simón Barquera, con Juan Rivera, que yo reconozco en ellos, los grandes impulsores junto al Poder del Consumidor en México de esta lucha que han dado permanente, la tenemos que irradiar a otros países, a otros lugares, y tenemos que hacer una alianza. Yo creo que con FAO y con la Organización Mundial de la Salud deberíamos plantear el desafío de organizar un gran encuentro entre la ciencia, porque aquí se dio una combinación muy interesante. En Chile esto lo hicimos con el mundo científico, no tenemos ninguna organización tan potente como el Poder del Consumidor, porque fuimos los parlamentarios, pero en México esto tuvo un componente de sociedad civil y del mundo científico muy importante. Yo creo que la receta es esta política de colaboración, de unir la ciencia con la sociedad civil, con la definición de políticas públicas, que son los parlamentos, y debiéramos avanzar, Alejandro y Martí y diputadas, en organizar un gran encuentro que reúna a nuestros mejores científicas y académicos con nuestros parlamentarios y las mejores organizaciones de la sociedad civil para seguir avanzando y no quedarnos donde estamos. Todavía tenemos mucho camino que andar en esta materia. Muchas gracias, senador. Pues también convocamos a esos encuentros. Yo creo que a través del diseño de estas políticas públicas, los legisladores y legisladoras han dado cuenta de toda la evidencia científica que da sustento a las reformas propuestas. Ya se han analizado de diversas maneras los efectos de esta pandemia, del cambio climático, de las políticas de consumo. Y pues bien, estamos en un año en donde se va a llevar a cabo la cumbre de sistemas alimentarios y estas reflexiones que nos propone pues también serían muy útiles presentar ahí. Nuevamente el conflicto de interés se deja ver en esta cumbre y esperamos que toda la sociedad civil, académicos y activistas tengan una presencia importante en esta cumbre hacia el mes de septiembre. Muchas gracias por su participación y pues vamos a dar paso a la diputada Magali López Domínguez con sus conclusiones hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. La prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en Oaxaca tiene como objetivo cuidar la salud de las infancias desde la prevención. Tenemos que evitar la obesidad y el sobrepeso y con ello vamos a evitar las enfermedades no transmisibles como son la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. También es importante mencionar que esta prohibición no es una prohibición absoluta. Esta prohibición está dirigida a los menores de edad. Las empresas van a seguir produciendo, comercializando sus productos. Por supuesto que estamos a favor de las libertades de las empresas, pero la industria alimentaria no ha mostrado la suficiente responsabilidad social con la salud de las infancias. Estamos a favor de la libertad de las empresas, pero con limitaciones claras a favor del bien común. Ninguna libertad es absoluta, ningún derecho es absoluto. Y la libertad de quienes producen y venden alimentos puede y debe ser limitada si su consumo resulta dañino para la salud, al menos como mecanismo para cuidar la salud de nuestros niños. Exactamente, insisto, como en el caso del tabaco y el alcohol, que está limitado a nuestros niños por ser dañino para ellos. Finalmente, quiero agradecerles a las organizaciones y redes de la sociedad civil que han abrazado este tipo de iniciativas y cuya participación ha sido clave para su empuje y aprobación en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Ya sabemos quiénes son nuestros aliados en esta lucha. Sabemos que todavía falta un largo camino y que lo vamos a caminar juntos, ya que en Oaxaca yo he tenido el respaldo de las organizaciones quienes han hecho mucho más que todo el secretario de Salud con todo el aparato gubernamental con el que cuenta. No hemos visto información en nuestros 570 municipios, no hemos visto ningún spot en radio, televisión o alguna barda pintada en nuestras lenguas indígenas
lamentablemente no hay la voluntad por parte de las instituciones, por parte de quienes están obligados por ley a dar cumplimiento a esta norma legal. Sabemos que pues tiene 10 años que también se ha prohibido la venta de productos chatarras en México, que tampoco se ha respetado. Sin embargo, yo aplaudo y felicito al senador y yo espero que a la brevedad los diputados federales pues aprueben esta iniciativa, ya que sabemos que contamos con miles de escuelas alrededor de todo el país que van a ser beneficiadas con este tipo de iniciativas, con este tipo de propuestas en el cuidado de la salud de nuestras infancias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Magali. Pues desde este espacio llamamos a lo que muchas empresas y la industria de alimentos y bebidas llama la responsabilidad social empresarial, en la que año con año invierten en distintos programas. Yo creo que parte de esa responsabilidad social empresarial tiene que ver con la voluntad de hacer estos cambios e impulsarlos de la mano de sociedad civil y los legisladores y legisladoras. Muchas gracias por sus conclusiones y estamos atentos y atentas a todo lo que se desarrolle para que la iniciativa promovida por usted sea una realidad en el estado de Oaxaca y así siga siendo eco en otros estados y por supuesto a nivel federal. Muchas gracias, diputada Magali. Vamos a escuchar las conclusiones de Alejandro Calvillo hasta por 5 minutos. Micrófono, Alejandro. Ahora me tocó a mí. Yo quisiera compartir una preocupación. Con este nuevo gobierno realmente vimos un cambio radical en materia de la política de salud con los determinantes comerciales, se llaman así, de la salud, ¿no? O sea, tabaco, alcohol y comida chatarra. Y así fueron las declaraciones de los funcionarios de Secretaría de Salud y fueron los primeros pasos. El etiquetado lo tenemos, ¿no? Y había el propósito de avanzar en materia de publicidad dirigida a niños. El gobierno de López Obrador fue reconocido a menos de 2 años de entrar en funciones por la Organización Mundial de la Salud por las políticas frente al tabaco, al haber actualizado el impuesto al tabaco y al prohibir la importación y exportación de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, estamos muy preocupados, profundamente preocupados, porque sentimos que esto está cambiando. Hay rumores de que desde la Secretaría de Economía se pudo haber parado, ¿no? Un acuerdo ya, un dictamen hecho por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para establecer a nivel federal los espacios libres de humo de tabaco. Una de las medidas más básicas de combate al tabaquismo. Y se paró ahí, ¿no? En la Junta de Coordinación Política, o sea, ahí se paró. ¿Por qué se paró? No, no lo sabemos, pero qué caray. Nuevamente vamos a ver a la Secretaría de Economía, como la vimos en las administraciones anteriores, parando las políticas, las normas, los reglamentos, las reformas de ley en materia de medio ambiente, de salud, ¿no? Imponiéndose siempre como la supersecretaría que todo lo para, ¿no? Todo aquello que sea de interés público y para defender intereses privados. Estamos muy preocupados, esperamos que este rumor que ha trascendido sea una mentira, ¿no? Y que haya otras causas. Pero si esto está pasando, yo me preocuparía también de por qué hicieron esos cambios en la Cámara de Diputados. Sabían perfectamente los diputados que si movían un poco la propuesta que usted presentó, ¿no? Pues tendría que ser o ir nuevamente, bueno, primero aprobada por el Pleno en diputados y regresar al Senado. O sea, sabemos que eso puede ser una táctica dilatoria, una táctica para guardar la iniciativa. Entonces, esa es la gran preocupación, el conflicto de interés y la interferencia de los grandes poderes corporativos en la política pública. Y es lo que hemos vivido y es lo que hemos enfrentado en muchas otras ocasiones y es el gran obstáculo, la propia
exdirectora de la Organización Mundial de la Salud. Cuando era directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, pues decía que el principal obstáculo que había, ¿no?, para las políticas de salud eran las grandes corporaciones. Y dijo, antes eran los mosquitos los que transmitían las enfermedades. Y dice, ahora son las corporaciones. Y los mosquitos no tenían los cabilderos y el dinero que tienen las corporaciones. Ese es el gran tema que yo creo que hay que defender en esta administración, que no penetre el conflicto de interés, que la normatividad, que las leyes se hagan, ¿no?, bajo la evidencia científica para poder avanzar en esta situación que estamos viviendo, que un país no es viable si no es un país saludable. Muchas gracias, Alejandro. Finalmente, con estas conclusiones, voy a dar la palabra al senador Martí Batres para que nos despida y nos dé unas palabras sobre esta importante iniciativa, y posteriormente haremos el cierre para invitarlos a la movilización en redes sociales. Muchas gracias. Solo me restaría señalar algunas cosas. Primero, mi reconocimiento a la labor de Alejandro Calvillo y las organizaciones civiles en las que él ha participado y con las que participa han hecho una enorme aportación. Ojalá toda esta información que tienen se pueda difundir enormemente. También mi reconocimiento y aprecio por los aportes del senador Guido Girardi. Muchas gracias, senador. La información que nos da nos permite hermanar estas batallas. Que por lo demás, en efecto, pues el neoliberalismo es global, así de que la lucha contra sus efectos tiene que ser global. Mi reconocimiento a la labor del Congreso Local de Oaxaca. Ha tenido unas decisiones muy de avanzada en muy diversos temas y este es uno de esos temas. Ahora, en lo inmediato, creo que es muy importante sensibilizar a la Cámara de Diputados sobre esto. Yo tengo la sensación de que sigue adelante esta lucha contra estos poderes económicos que han dañado la salud de niñas y niños en nuestro país. Pero esta articulación es importante. Las reformas legislativas de avanzada siempre es difícil sacarlas adelante. Miren, hoy sacamos la reforma para regular, contrarrestar, limitar el llamado outsourcing, la subcontratación laboral. Pero eso fue una lucha de 2 años. Hace unos días sacamos la reforma adelante para que el salario mínimo se actualice siempre por arriba de la inflación. Pero fue 1 año y medio para sacar la reforma. Entonces, esta articulación con sociedad civil, información, con la ciudadanía, lucha social, cívica, es fundamental para que salgan adelante las reformas. Hay que seguirle. Vamos a seguir insistiendo. Es importante. Si las grandes compañías cabildean por arriba, pues creo que desde abajo nosotros tenemos que sensibilizar y tengo bastante confianza en que salgan adelante las reformas. Hay que hablar con nuestros amigos, amigas, legisladores de la Cámara de Diputados para que salga adelante esta reforma lo antes posible. Es una de las herramientas, ya no digamos, para combatir de fondo toda esta inercia terrible en materia de alimentación que ha provocado tanta diabetes y síndrome metabólico y enfermedades. Es importante por la coyuntura también. Es una gran herramienta para disminuir la letalidad de la pandemia que estamos viviendo. Gracias a la iniciativa que tomaron diversas organizaciones civiles para realizar este foro, estamos a la orden para legislar con la gente, con la ciudadanía y con las mejores causas. Muchas gracias, senador. Pues aprovecho el tiempo para agradecer la apertura de este espacio para coordinar este foro a través del Senado de la República, al senador Guido Girardi, que de inmediato aceptó la invitación para participar de este foro, a la diputada Magali López Domínguez del Congreso de Oaxaca,
y a Alejandro Calvillo una de El Poder del Consumidor. Les invitamos a seguir la conversación sobre esta iniciativa a través de las redes sociales de El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria con el hashtag Escuela Saludable, recordando que las legisladoras y legisladores tienen este mandato constitucional de responder a los mejores intereses de ciudadanos y ciudadanas. Esos ciudadanos y ciudadanas que no votan, niños y niñas, también están representados en estos intereses. Así es que sin más, agradecemos a todos los que siguieron la transmisión y los invitamos a seguir estas discusiones y avances que se hagan con la reforma al artículo 75 a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Chao, Martí, chao. Que estés muy bien, chao, Alejandro. Gracias. Chao. Magali, Evelyn. Gracias.